Es muy frecuente que nuestros niños tengan problemas académicos, que tengan problemas de comportamiento en el colegio, y eso pues genera un impacto emocional en la vida del niño, porque esas conductas pueden llevarlo a sentirse rechazado, a sentirse no adaptado, a sentirse regañado no solamente por los profesores, aislado por los compañeros, sino que en la casa llegan los papás y también le caen encima. Y muchas veces, por desconocimiento, no somos conscientes de que existe el déficit de atención con la hiperactividad. Yo sé que es un tema absolutamente controversial, que hay personas que no les gusta que digamos que los niños pueden tener este problema, pero yo todo el tiempo veo adultos y en mi consulta privada diagnostico constantemente a adultos que han padecido a lo largo de la vida todas las secuelas de un trastorno de estos, de un déficit de atención o de un trastorno de hiperactividad no atendido a tiempo. Y es muy triste porque estos pacientes consultan y me dicen que pequeños los profesores se quejaban, que los papás los llevaron al médico, al psiquiatra, que les ofrecieron un tratamiento, pero que la mamá o el papá o ambos decidieron no darle la medicación y no hacer ningún tratamiento, que no le iban a dar ninguna pastilla al niño. Y hoy son personas de 20, 25 años, 30 años que han empezado 3 carreras, que las han dejado abandonadas todas en el primero o segundo semestre, que no se ubican laboralmente, que se sienten frustrados porque tienen muchísimas dificultades para enfocar la atención y todo lo que se deriva de esto. Por eso hoy vamos a hablar del déficit de atención en niños y adolescentes. Vamos a ver qué realmente es esta patología, en qué se diferencia, cuál es la secuencia, porque no es solamente el déficit de atención. Un déficit de atención no tratado puede evolucionar a otros trastornos que hacen parte de este grupo grandes de enfermedades y que una intervención a tiempo puede ser salvadora, pero que, como les digo, muchas veces se pasa por alto, y por eso hoy vamos a aclarar todos esos temas. Y pues para eso cuento con el doctor Hernán Giraldo. El doctor Hernán Giraldo es compañero, es médico psiquiatra, pero él se especializó en niños y adolescentes. Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto que Muchas estés gracias, acá. Pablo, por volverme a invitar. Bueno, ya algunas personas lo habrán visto, pero sí, súper breve, Hernán. Sí, ¿Qué haces vos? ¿Dónde yo soy, estudiaste? yo soy psiquiatra de adultos y después me subespecialicé en psiquiatra de niños. Estudié en la Universidad del Bosque de Bogotá y me subespecialicé en adolescentes en el Instituto Nacional de Psiquiatría de México. He sido profesor universitario y he sido jefe del área de psiquiatría infantil de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Muy bien. Bueno, toda la autoridad para hablar del tema. Hernán, ¿existe o no existe el déficit de atención? Completamente existe. Incluso a veces piensa uno que muchos de los diagnósticos de psiquiatría realmente pueden ser manifestaciones diferentes del déficit de atención. Desde el siglo XVIII se ha hablado de niños que son más inquietos que lo normal, más distraídos que lo normal, más impulsivos que lo normal, y incluso el síntoma primordial que se describe era la inquietud, y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que la inquietud no es lo más importante, es la desconcentración. Y esto genera personas que son inestables cuando son adultos y, como vos muy bien decías, que no han podido sacar todas sus capacidades para ser felices, simplemente porque de pronto se ignoraba que ser distraído más de lo normal no es algo normal. Se pensaba que era simplemente necesidad de pelas, necesidad de castigos, y en realidad son personas que están sufriendo y que desgraciadamente tienden a tener las mismas dificultades a lo largo de su vida. Claro que existe y claro que hay tratamiento ¿Y para tratarlo. cuáles serían los síntomas que deberían alertar? Yo pienso algo, y es que en los colegios los profesores deberían tener entrenamiento en esto, ¿sí? Y a veces uno cuenta con buenos profesores y con buenos colegios que están muy atentos a esto y llaman a los papás e incluso se arriesgan, porque pues decirle a un papá que su hijo tal vez tenga un problema de estos, a lo mejor a muchos papás no les gusta, pero los colegios muchos son conscientes de esto. Pero si no contamos con esa suerte, ¿cuáles serían los síntomas más comunes que me deberían a mí como papá alertarme de que mi hijo pueda estar teniendo un problema de o déficit de atención, o también de hiperactividad, o también de impulsividad? ¿Por qué no me explicas un poquitico esos 3 elementos del trastorno y qué sería lo que yo debería estar atento a observar para mirar si debo buscar ayuda? Bueno, primero que todo, todos los niños son inquietos en general, algunos no. Hay una cosa que es el temperamento, que cada niño es distinto, pero es otra cosa. Los 3 síntomas fundamentales son desatención, inquietud e impulsividad.
¿Cómo sabe uno que un niño puede tener este problema? Porque su desatención o su inquietud y su impulsividad es mayor que en el promedio de los niños de su entorno y de su edad. Desatención, ¿cómo se sospecha? Niños que constantemente se les está olvidando lo que estudian, olvidan hacer las tareas, se atrasan en clase, dejan las tareas empezadas, tienden a procrastinar o a decir, no, la tarea la hago más tarde, espérese, y a veces se van para el colegio sin hacerla. Tienden a no recordar dónde dejan las cosas, se distraen con facilidad, entonces están estudiando y pasó una moto y ya se desconcentraron. Tienden a ser un poquitico desordenados para organizar lo que tienen que hacer en el día a día. Entonces hay que enseñarles, por ejemplo, a tomar nota de todo lo que están haciendo. Y les pasa mucho que estudian para un examen y cuando llegan al examen se les olvidó todo. Dicen, uy, yo ese tema que me están preguntando lo leí, pero no me acuerdo. Ese es el primer síntoma, que es la desatención. El segundo, la hiperactividad, es moverse más de lo normal, pararse del puesto constantemente a conversar con los amiguitos, pararse a sacar punta, pedir permiso para el baño, para echarse agua. En la casa no se sientan ni a comer. Muchos papás dicen que para comer eso toma una cucharada y va y mira el televisor, toma otra cucharada y molesta al hermanito. Obviamente todos estos síntomas los tiene cada niño en dosis distintas. Hay unos que tienen más de desatención que de inquietud, hay unos que tienen más de inquietud que de desatención. Y el tercer punto es la impulsividad, que es la dificultad para medir las consecuencias de lo que hacen. Entonces interrumpen, meten la cucharada, tienen pobre tolerancia a la frustración, entonces todo lo quieren ya vamos a llegar, faltan 5 horas para llegar a Cartagena, ya vamos a llegar. O tienen poca capacidad de aplazamiento, te voy a comprar un regalo en Navidad y desde enero empiezan, ¿cuándo me lo va a comprar? ¿Cuándo me lo va a comprar? Entonces esa incapacidad para aplazar las cosas generan sufrimiento en ellos y en los que los rodean. Hay otras cositas que no están dentro de esos 3 síntomas básicos, pero que son muy típicos de los niños con déficit de atención. Primero es que hay ciertas fluctuaciones del estado de ánimo. Entonces están de mal genio en la mañana, por la tarde están hechos un amor y por la noche otra vez se les mete el diablo. Tienen una dificultad para aplazar, que eso tenía que ver con los síntomas de impulsividad, pero esto se vuelve un problema cuando son más grandes, porque con el tiempo la inquietud motora disminuye, pero la impulsividad permanece y hasta se hace más evidente. Y otras cositas que pueden pasar misceláneas es que a veces se asocia con problemas de comportamiento como el trastorno oposicionista, que ese es un tema pues como para que lo hablemos después, que son los niños necios y desobedientes. Una cosa es que yo sea inquieto y distraído y otra cosa es que yo sea desobediente y le contesté feo a mis papás. Son 2 cosas completamente diferentes. En ese oposicionar es como el desafío, es como el desafío a la autoridad. Es el desafío, pero en normas no muy graves. El desafío es yo porque tengo que hacer la tarea ya, yo porque tengo que lavar mi ropa, yo porque tengo que acostarme a esta hora. Pero hay otro más grave que se llama trastorno de la conducta, antiguamente llamado trastorno disocial de la conducta, exactamente. Y ese trastorno ya implica un abuso de los derechos de los otros. Entonces son los niños que le pegan a los más chiquitos, cogen cosas, dicen mentiras, se vuelan para la calle. Eso es más grave. Y pues eso fue lo que yo estudié y me corregí si eso ha cambiado o no, pero en teoría eso era la secuencia, o sea, sí. El déficit de atención no manejado te lleva al trastorno oposicional y finalmente un niño bien, con valores en la casa, bien criado, sin necesidad, haciendo dañitos por ahí en la calle. Ajá. Eso... Así se veía antes, pero ahora ya se sabe que pueden tener los 3 al mismo tiempo. Ah, ¿sí? Incluso a mí me tocó estudiar que o había trastorno oposicionista o disocial, pero no los 2. No, hay muchachos que son disociales, que mienten, roban, pero no son groseros, no se enfrentan a la autoridad, lo hacen todo de manera muy velada. Entonces yo puedo tener el trastorno oposicionista con o sin el trastorno de la conducta, o los puedo tener los 2 al mismo tiempo, pero lo que es usual es que lo que está más frecuente unido es el déficit de atención y el trastorno oposicionista, casi en un 70%. Ok. Y dentro del déficit de atención, ¿qué tan factible es que el niño solamente tenga hiperactividad o que solamente tenga impulsividad o que solamente tenga problemas de atención? ¿Se puede dar el caso únicamente? Muy buena pregunta. Hay 3 grupos de déficit de atención. Los que únicamente son desatentos, que ocurre más en niñas. Entonces no dan qué hacer, son juiciositas en clase, aunque también hay niños, pero no están parando 5 horas, o sea, no ponen ni 5 de cuidado a la clase. Entonces se demoran mucho en ser detectadas y más bien piensan que tienen de pronto un retardito mental o que puede ser que esté haciendo una epilepsia con unas cosas que se llaman crisis de ausencia, que los niños se quedan como oídos. Hay otro grupo que se llama el de predominio hiperactivo impulsivo. O sea, en todos hay un poquito de desatención, pero en estos predomina la inquietud y la impulsividad. En este caso son niños que no predominan por ser desatentos,
sino por estar inquietos como locos todo el tiempo, brincando, montándose en todos lados, realmente son pocos comunes. El grupo más común es el que combina las tres, que tienen desatención, inquietud e impulsividad, y ese se llama el grupo combinado, que es el más frecuente. Entonces son los tres grupos. Lo más importante es el problema atencional, pero cómo van combinados los otros síntomas es lo que lo clasifica a uno en diferentes grupos. Ok. Bueno, yo creo que la polémica grande aquí es el uso de los tratamientos, de los medicamentos, porque si al adulto le da miedo ir al psiquiatra porque lo van a medicar, pues imagínese que le digan que le van a medicar el niño. Y lo que te digo, me llegan el adulto que pues del libro lo identifico ahí mismo y le pregunto, ¿y chiquito no tuviste problemas en el colegio? ¿No te llamaban mucho la atención? ¿No le ponen? Sí, doctor, es que a mí me diagnosticaron déficit de atención, pero no me trataron. Entonces, antes de hablar, porque esto es un tema que le llama mucho la atención a la gente, si yo tengo un niño hiperactivo, porque el tratamiento es una pastilla que se llama un estimulante. La gente no entiende cómo lo van a estimular más si es que es un motor que, listo. Se va a poner más cansón. Exacto. Un Entonces, ¿por qué se llama estimulante? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro realmente? ¿Cuál es la parte del cerebro que no está funcionando bien y por qué actúa el medicamento? Para que después ahondemos un poquitico más en el tema del farmacológico. Pablo sabe mucho de psiquiatría infantil. Esa pregunta es clave porque ahí está la confusión. La gente cree que los niños con déficit de atención tienen un cerebro muy prendido y que lo que los médicos buscan es apagarle el cerebro dopándolos para que se queden juiciosos. Es al revés. En realidad, la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro más evolucionada, no se está prendiendo bien. Entonces se concentran y a los 10 minutos se aburren. Vuelven y se concentran y a los 10 minutos se aburren. Y cuando se aburren, entonces se ponen a miquear. Se ponen a pararse, a molestar, a hacer recochita por ahí por todos lados. Entonces, una persona que sí tiene bien prendida esa zona del cerebro, esto no tiene nada que ver con inteligencia. Generalmente son niños que tienen una inteligencia normal. Entonces, cuando yo digo que está apagadito, no es que no sean inteligentes, al contrario. Muchos de estos niños son muy avispados y les voy a dar un dato. La gran mayoría de los niños con déficit de atención optan por carreras como ingeniería, cosas que impliquen lógica, matemática, porque en eso generalmente son mejores que en cosas como lenguaje. Entonces, estos niños, como no tienen el cerebro, la parte que implica estar atentos tan prendida, se cansan muy rápido, mientras que los otros niños se concentran, ponen cuidado durante media hora y después de media hora se aburren, que eso es lo normal. Estos niños tienen periodos de atención cortos y breves y entre periodo y periodo de atención vienen los problemas de comportamiento. Entonces, los medicamentos que se usan para el déficit de atención generalmente, porque hay otras opciones, pero los que más se usan son los estimulantes, medicamentos que activan el cerebro para que estén más despiertos. Entonces, mito número 1 que tenemos que tumbar: los medicamentos en psiquiatría infantil para el déficit de atención no dopan, antes despiertan. Es más, yo a las mamás les explico 3 o 4 cositas. 1, nunca se dan de noche, porque entonces no duermen bien, activan el cerebro. Muchas mamás dicen, pero es que yo sé de un niño que lo embobaron con el medicamento. No. Primero, puede que el diagnóstico no haya sido el correcto o el medicamento no es el adecuado. O segundo, como ya no está miqueando por todos lados, sino que se concentra con su cuaderno, las mamás dicen, ay, me lo embobaron. No, se lo concentramos. Si usted ve a una abuelita promedio en Medellín viendo telenovelas turcas, usted va a ver que no parpadean. Mi mamá era una, ya no tanto, pero se ponía a ver novelas turcas y ni se movía. Está distraída, al contrario, está súper concentrada viendo a Mehmet con Soraya que se van a casar. Lo mismo pasa con estos chicos cuando empiezan a mejorar concentración. Ya ponen tanta atención que a las mamás les parece raro que no estén acabando con todo. Y eso no necesariamente es malo, porque van a terminar las tareas más rápido, entonces pueden ir a jugar, van a sacar mejores calificaciones, entonces autoestima mejora. Y tercero, usted no tiene que estar peleando con ellos. Doctor, si viera cómo se siente hacer las tareas con juicio, cómo se ve motivado con el colegio, yo estoy tan contenta. Así me dicen las mamás. Entonces, el medicamento de ninguna manera es dañino ni ahora ni en el futuro. Yo les cuento a las mamás que la Ritalina se inventó cerca del año 52, o sea que llevamos más de 50 años usándola. O sea que ya tenemos abuelitos que la tomaron cuando eran niños y no hubo ningún problema. El problema es no tratarla. Okay. Con eso la Ritalina, que pues es el fármaco que más se usa, más usamos, no es el único. Sí. Pero que es el que la gente conoce y que tienen los mitos. Era muy frecuente el mito de que los niños no iban a crecer, que se iban a volver adictos. ¿Por qué esos mitos? ¿Desde dónde surgió eso? Por ejemplo, yo lo entiendo así, o sea, el niño hiperactivo, impulsivo, tiene más
potencial de volverse consumidor de sustancias. Todos pero tres. no es la Ritalina. Sí. El problema es que si yo tengo esa ansiedad, esa cosita como de que necesito estar haciendo algo y no la controlo con un tratamiento, sea o no con medicamentos, porque aquí va otra cosa. La gran mayoría de los niños con déficit de atención no se tratan con medicamentos, se tratan con intervenciones psicoterapéuticas. Lo que pasa es que los que llegan al psiquiatra, ya esas intervenciones no funcionaron, no fueron suficientes, y ese ya es un porcentaje menor. Entonces, lo que pasa con este tipo de niños es que todo el mundo cree que la medicación es la que soluciona todo, y la que soluciona todo es una mezcla de pautas de crianza, de terapia y de medicamento. Entonces, te acabo de explicar lo de la adicción. Entonces creían que los volvían adictos porque cuando la tomaba el niño funcionaba y cuando no la tomaba estaba mal. Entonces yo siempre les explico, si usted tiene un paraguas y lo cierra antes de que escampe, se va a volver a mojar. ¿Y es culpa del paraguas? No, es culpa de la lluvia. Entonces si el medicamento lo paramos antes de que se vaya la enfermedad, porque la enfermedad tiende a disminuir su intensidad con el tiempo, claro, la enfermedad vuelve y aparece. Y si yo con esa ansiedad y esa inquietud que tengo no me tratan, empiezo a buscar cosas en la calle que me disminuyan la ansiedad. Y ahí es donde aparecen las adicciones. Yo le decía a los papás que, y es lo que he pensado siempre, que un niño con déficit de atención ya muy sintomático es como enviar un soldado a la guerra sin fusil. O sea, si no lo tratamos farmacológicamente. O sea, lo mandamos a que vaya al combate y todos están armados con casco, con de todo, y el mío va desnudo a la batalla. Va en desventaja total, y eso frustra, genera problemas de ansiedad, problemas de depresión y problemas, porque también algún día hablaremos de eso. La depresión en los niños es distinta al adulto. El niño no se va a poner a llorar, el niño se vuelve irritable, impulsivo, grosero. Y en ese orden de días yo les decía a los papás, es que es supremamente importante la intervención de ustedes como papás. O sea, y ahí es donde decidimos ser psiquiatra de niños y adolescentes. Pero es fundamental lo que estás diciendo. No todos los niños necesitan únicamente el medicamento, lo otro, el entorno. Ajá. De hecho, yo me acuerdo cuando yo tuve muy buenos profesores de psiquiatría infantil, y recuerdo que hacíamos evaluaciones en la casa con los profesores y con los cuidadores, y nos llevamos sorpresas a veces, porque se supone que el niño es hiperactivo, debe ser hiperactivo en todas partes, y resulta que a veces no, era hiperactivo solamente en un lugar, y ahí de pronto el diagnóstico no estaba bien hecho, y de pronto ahí se hacían intervenciones farmacológicas equivocadas. Y bueno, como para ir cerrando esto, tengo una duda, Hernán, porque lo revisé hace poco, precisamente por los adultos que me están llegando, que cada vez son más. Me corriges acá si también ha cambiado o si yo tengo el concepto equivocado. Había un porcentaje de niños grande que normalmente se empezaban a mejorar de su trastorno alrededor de los 12, 13 años. ¿Listo? Entonces, dos preguntas. ¿Desde qué edad vos podés identificar que aparece este trastorno? Yo te voy a decir, en mi casa, por el lado de mi esposa, todos tienen déficit de atención, y en ese momento hay un sobrinito que yo lo veo y pues amarrémoslo ya, y tiene 3 añitos, ¿cierto? Obviamente ahí, pues, ¿qué hacemos? El psiquiatra, intervención, ¿no? ¿En qué momento se diagnostica? ¿En qué momento está indicado, si está indicado, medicar al niño? Y la pregunta que te hacía, eso de que sin tratamiento o aún con tratamiento un porcentaje se alivian, ¿cuánto es eso? O sea, mejor dicho, la pregunta va a ser esta: ¿qué porcentaje hoy en día se considera que sin tratamiento van a seguir siendo o van a llegar a ser adultos con déficit de atención? Incluso con tratamiento pueden seguir siendo adultos con déficit de atención, pero más funcionales cuando han sido tratados. Se dice que la persistencia del déficit de atención con los años es del 75%. Ese fue el dato que vi. Que en mi cabeza era que el 90% solito se aliviaban a los 13 años, y que solamente un 10% seguían. Estos días estuve revisando y hablaban de un 75 a un 80% persistían teniendo el trastorno. Y el problema es que cuando persisten, eso sí te va a tocar más a vos, se puede convertir en algo que parece un trastorno límite de la personalidad, porque son muy inestables, o se puede parecer a un trastorno bipolar. Recuerdas que ahorita hablábamos que uno de los síntomas son fluctuaciones del estado de ánimo. Entonces el problema es ese, que muchas veces personas que tienen dificultades para conservar un empleo, para conservar un matrimonio, para terminar una carrera, no se dan cuenta que era el déficit de atención que tenían desde chiquitos, que nunca lo trataron, el que está generando estos problemas ahora. Y el diagnóstico puede ser por otro lado. Entonces, por eso es tan importante que el diagnóstico sea precoz, que sea a tiempo. Y una cosa importante, no todos los niños con déficit de atención tienen malas calificaciones.
porque se piensa que, pero el mío no debe tener déficit de atención, él tiene muy buenas notas. Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué sufrimiento? ¿Con qué dificultad? Yo incluso a veces veo adolescentes que ya están entrando a la universidad y dicen, no puedo más, todo el bachillerato sufrí mucho, fue durísimo, en la universidad necesito algo, y claro, evaluamos si tenía un déficit no tratado. Y se esforzaron demasiado. Sí. Se esforzaron demasiado y mientras el otro amiguito hacía la tarea en 5 minutos, el mío que tenía déficit de atención tenía que leer 5 o 6 veces para más o menos defenderse. Bueno, para hablar de los diferentes síntomas según la edad, hay diferencias muy claras. Se supone que antes de los 6 años a veces puede ser dudoso el diagnóstico porque dice uno, todavía el niño está en proceso de desarrollo evolutivo y toda la cosa, pero realmente uno ve niños que son más inquietos, que se aporrean más, porque tienden a caerse más, a ser más imprudentes. Entonces les ve uno cortadita aquí, rayita aquí, diente picadito, raspones aquí, raspones en las rodillas. Yo tenía unos profesores viejos que evaluaban el déficit de atención primero físicamente, a ver cuántos raspones o cuántas cicatrices tenían. Entonces los niños chiquitos predomina la hiperactividad. En los niños escolares que van desde los 6 hasta los 12 años predomina la desatención mezclada con un poquito de hiperactividad, pero sobre todo la desatención es la que genera más problemas, porque son niños que dejan los lápices en el colegio, hay que comprarle lápiz todos los días, se les olvidan las tareas y la mamá tiene que estar llamando a todas las mamás del grupo de WhatsApp para que le manden foto de la tarea. Son niños que si se esfuerzan, porque a veces es difícil sentarlos a estudiar, cuando se esfuerzan no les va bien pese a que se esfuercen, y estos niños se empiezan a sentir frustrados con el colegio y a chocar con los profesores. Y en la adolescencia tiende a bajar la hiperactividad, pero la impulsividad se hace más notoria. Entonces tienden a contestar sin preguntar, tienden a correr riesgos innecesarios, a tomar decisiones sin pensar. Y esto es un problema porque al ser impulsivo, como Pablo señalaba ahorita, aumenta el riesgo no solo de consumo de sustancias, sino de vida sexual antes de tiempo, de manera inadecuada, y el consumo de cosas como los vapeadores y este tipo de cosas que al tener cosas que pueden ser estimulantes les bajan un poquitico la desconcentración. Entonces yo prefiero que mi hijo se haga un tratamiento, sea con medicamentos o con terapia o con las dos, a que termine buscando cosas como el vapeador para bajar esa ansiedad que tiene. Ok. Dentro de este trastorno, Hernán, en depresión, por ejemplo, hablamos de depresión leve, moderada, severa, con síntomas psicóticos y lo vamos poniendo como apellidos según el grado. En el déficit de atención, en la hiperactividad, también existen esos niveles. Bueno, hablamos ahorita del trastorno oposicionista y el déficit de atención. El oposicionista es el que es grosero y desafiante y el déficit de atención es el que es distraído e inquieto. En el trastorno oposicionista la gravedad depende de cuántos entornos se da. Por ejemplo, hay niños que son groseros solo en la casa, en el colegio no. Hay niños que son groseros en la casa y en el colegio. Entonces, el primero es menos grave que el segundo. El déficit de atención se nota en todas partes. Lo que pasa es que se hace más notorio en el colegio porque es donde más requiere estar juicioso. Si yo estoy haciendo una tarea en mi casa y me paro al baño, no hay problema. Pero si me paro al baño en plena clase, es otra cosa. Entonces, la severidad va de leve, moderada a grave, según qué tanta disfuncionalidad genera, qué tanto ha bajado el rendimiento académico, eso suma que sea más grave, a que tenga choques con los profesores, eso suma, a que haya perdido años académicos, a que haya tenido fracturas o lesiones por lo inquieto. Entonces, sí hay una severidad. Y la severidad es clave para escoger el tratamiento. Se dice que los casos leves, ninguno se medica. Entonces es el chico que de vez en cuando, o el adulto que a veces deja las llaves, a veces le quedó la billetera, pero no muy frecuente. Y eso nos puede pasar incluso a todos. Viene el segundo grupo, que son los casos moderados, cuando ya hay problemática de rendimiento académico en algunas ocasiones, cuando ya hay dificultades como olvidar citas o cosas importantes. La mitad se medica, la mitad no. Y vienen los casos graves, donde ya se han intentado terapias, donde ha ido a psicoterapia o a terapia ocupacional o rehabilitación neuropsicológica y no mejora y las notas empiezan a bajar más y hay más pereza para estudiar, hay cambios de colegio porque muchos de estos chicos empiezan a desfilar por todos los colegios de la ciudad. Estos, el 100% tienen que ser medicados. Ok. Bueno, Hernán, muchísimas gracias, hombre. Vos, Pablo, súper por interesante. invitarme, por estar con tu gente. Te vamos a tener que invitar más. Hay muchos temas de psiquiatría infantil que necesito que nos ayudes con esto. Bueno, a todos ustedes los invito a que comenten, a que nos dejen sus preguntas, sus dudas, qué piensan de todo lo que hemos hablado, de esas polémicas que hay alrededor del déficit de atención, de los tratamientos. Si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan y acá abajo les voy a dejar en la descripción del video toda la información del doctor Hernán para que
Si tienen la necesidad de una consulta, pues ahí van a estar sus teléfonos. ¿Estás ubicado acá en la ciudad de Medellín? Sí. ¿Dónde? Tengo mi consultorio particular, queda en el Centro Comercial Almacentro, en el 6º piso, en una IPS que se llama Cuidarte. Y también trabajo con pacienticos del Hospital Mental de Antioquia. Bueno, señores. Hernán, muchísimas gracias. A vos, Pablo. Muchas gracias. Bienvenido por acá siempre y a todos ustedes, como siempre, un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.